Buenos días. El día de hoy vamos a solucionar el problema de un oscilador armónico el cual se mueve en la dirección vertical. En la sesión anterior habíamos desarrollado el problema de un oscilador armónico el cual se movía en un plano horizontal sin, y no había rozamiento entre la masa y el plano. Entonces, en este caso vamos a verlo en la dirección vertical, y vamos a observar que las fuerzas que actúan en este caso en la dinámica de ese sistema sería el peso de la partícula y la fuerza elástica, ¿no? Entonces, al aplicar condiciones iniciales, al mover ese sistema desde su posición de equilibrio que se encuentra en la vertical, entonces se van a producir las oscilaciones. Pero vamos a ver cómo sería entonces la naturaleza de las soluciones, en este caso para este sistema en la dirección vertical. El movimiento realizado por un oscilador armónico viene a ser el movimiento armónico simple. Entonces, el oscilador armónico tiene una característica, que el oscilador armónico tiene asociado en este caso una fuerza de restitución. En este caso lo que vamos a estudiar es una fuerza de restitución lineal del tipo y F es igual a menos K por el desplazamiento, en este caso desde la posición de equilibrio. Entonces, para este sistema, el cual vamos a analizar es un sistema masa-resorte. Hay otros sistemas que pueden realizar movimiento armónico simple, que sería, en este caso, por ejemplo, un péndulo puede realizar un movimiento armónico simple bajo algunas condiciones, ¿no? Cuando las condiciones iniciales, por ejemplo, de el ángulo que se coloque como condiciones iniciales son muy pequeñas, entonces se hace una aproximación infinitesimal a la ecuación de movimiento del péndulo y se llega pues a un movimiento armónico simple bajo esa aproximación, ¿no? Pero cuando las condiciones iniciales son un poco más grandes, ya no se puede hacer esa aproximación y se tiene que solucionar, ¿no? Entonces, el péndulo de manera general no realiza un movimiento armónico simple, sino que bajo condiciones en una aproximación para pequeñas condiciones iniciales, entonces puede realizar un movimiento armónico simple. Vamos a ver aquí el sistema masa-resorte, el cual está oscilando en una dirección vertical con condiciones arbitrarias de velocidad, esto al inicio de su movimiento, ¿no? Una velocidad v0 al inicio de su movimiento y una posición en la vertical y0 arbitraria, ¿no? Vamos a ver entonces este problema. Tenemos el sistema masa-resorte que está en la dirección vertical. Entonces he graficado aquí, he realizado tres gráficos en los cuales se está mostrando el, el sistema masa-resorte en diferentes momentos. Vamos a ver aquí en la primera gráfica estamos observando que tenemos el resorte suspendido desde algo fijo en la dirección vertical. En el extremo inicial está suspendido de algo fijo y en el extremo derecho está libre, ¿no? En el extremo final, es decir, está libre. Entonces, aquí vemos que el resorte inicialmente tiene una longitud inicial que es la longitud propia del resorte. Y luego, como estamos observando aquí, al colocarse una masa, al unirse una masa al resorte, entonces el resorte se estira hasta alcanzar una posición de equilibrio. La masa alcanza una posición de equilibrio. Entonces, estamos tomando en este caso el sistema de coordenadas al inicio en el extremo final de la longitud del resorte, ¿no? Entonces, en esta gráfica que es paralela, observamos que el origen lo hemos colocado en el extremo final del resorte. Y lo que estamos observando aquí es que la longitud del resorte era L0 y aquí el origen lo hemos colocado en el extremo final de la longitud del resorte sin haber sido colocado una masa, ¿no? Ahí colocamos el origen. Y luego cuando se colocó la masa, entonces este sistema de estar en esta posición, el resorte de tener una longitud L0 se estiró, ¿no? Hasta
a una elongación S, se estiró una magnitud S, ¿no? Entonces, ese estiramiento, entonces la longitud ahora del sistema estirado sería L sub 0 más S, la longitud del resorte. Entonces, lo que observamos es lo que estamos observando entonces es que hemos colocado el origen en el extremo final de la longitud del resorte y el resorte se ha desplazado una cantidad S, un módulo, este es el módulo, ¿no? Se ha desplazado una distancia S, esa es la distancia de desplazamiento. Entonces, hemos colocado una coordenada aquí, y sub E, la que indica la coordenada en la posición de equilibrio de la masa, cuando la masa alcanza el equilibrio, entonces en su extremo más bajo y el resorte está estirado. El origen de coordenadas que estamos trabajando, el origen de la dinámica del movimiento de este sistema lo estamos analizando en este caso, el movimiento del sistema lo estamos analizando por separado, ¿no? Estamos considerando un caso estático en el cual el sistema alcanza el equilibrio al colocarse la masa y no hay condiciones iniciales aplicadas al sistema, y un caso dinámico en el cual el sistema ya después de estar en su posición de equilibrio se le desplaza hacia una coordenada y sub 0. Entonces, este sería el caso dinámico, ¿no? Entonces vamos a resolver el problema en la parte del equilibrio y en la parte cuando ya inician las oscilaciones, el caso dinámico. Para la parte estática estamos observando aquí entonces, vamos a plantear las ecuaciones en la parte inferior, pero vamos a ver en la parte estática. Entonces el sistema para la parte dinámica vemos que aquí está en un gráfico paralelo, observamos la longitud L sub 0 del resorte, por aquí, y luego cuando el sistema alcanza el equilibrio, en el equilibrio, aquí tenemos la coordenada Y sub E, que marcaba la coordenada en el equilibrio del sistema, y luego cuando se le aplica condiciones iniciales, entonces el sistema se estira hasta una coordenada Y sub 0 prima, ¿no? Se estira o se comprime hasta una coordenada Y sub 0 prima. Entonces la masa la estamos colocando en esta coordenada, pero al estar trabajando el caso dinámico he hecho acá una diferencia, ¿no? He tomado dos sistemas de coordenadas, un sistema O para el caso estático y un sistema O' para el caso dinámico. Entonces, en sí, las mediciones, entonces vamos a ver que en los resultados la mayor parte de las variables tienen una prima, ¿no? Es notación nada más para diferenciar el caso estático del caso dinámico, ¿no? Entonces vamos a ver aquí lo que sería. Y en el caso dinámico ya el sistema entonces tiene condiciones iniciales. En este caso la partícula está colocada en una posición Y sub 0 prima, es decir, una posición inicial, una coordenada inicial medida desde el sistema O prima hasta una y tiene una velocidad en este caso, ¿no? Una velocidad inicial, deberíamos sí, una velocidad inicial prima, ¿no? Medida desde este sistema O prima. Entonces ahí estamos observando cuál sería ahí se coloca velocidad O prima para diferenciarnos. Entonces aquí estamos viendo, esto sería para el caso dinámico. Vamos a observar que las condiciones iniciales en el caso dinámico son las siguientes, ¿no? Que en el tiempo t igual a 0, entonces la posición y', entonces la partícula se encuentra en una posición igual y sub 0', o sea, inicia desplazado en una coordenada, ¿no? Y además en el tiempo t igual 0 también se tiene que la velocidad, la componente en y de la velocidad sería igual a v sub 0', ¿no? Entonces vamos a ver cómo calculamos en este caso. Y por acá entonces estamos definiendo algunas cosas. Había mencionado que el origen O representa el origen de coordenadas, en este caso para el equilibrio o para la parte estática, ¿no? Cuando el sistema alcanza el equilibrio, pero no se la ha perturbado, es decir, no
no se le ha aplicado condiciones iniciales. Entonces, O' mide el sistema de coordenadas, pero cuando inicia el movimiento, cuando se le aplica condiciones iniciales al sistema y la partícula comienza a oscilar, ¿no? Entonces, O' marca el origen de coordenadas para las oscilaciones del sistema, ¿ya? ¿No? Cuando se está observando la dinámica. Y S viene a ser la elongación del resorte en el equilibrio. Entonces, S viene a ser una magnitud, una distancia, ¿no? Algo positivo. Entonces, un desplazamiento del resorte, pero medido de manera... Esa sería una distancia, ¿no? Es prácticamente el módulo del desplazamiento del resorte desde su posición inicial medido desde su posición inicial, en este caso, hasta su posición de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Eso sería, L sub 0 viene a ser la longitud del resorte y R viene a ser, en este caso, el vector de posición, pero para el sistema estático, ¿no? Estamos definiendo así, es notación para diferencial en cuanto a la parte en la cual involucra esta prima, ¿no? Entonces, R' sería igual al vector de posición, pero para las oscilaciones, para el caso dinámico. Entonces, Y' viene a ser la coordenada en el sistema O'. El vector de posición, entonces, en un sistema de coordenadas está definido como eh, la coordenada en X por Y más la coordenada en Y por J más la coordenada en Z por K. Y la velocidad está definido como la derivada de la posición en el tiempo y la aceleración como la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces, como la velocidad es igual a la derivada de la posición en el tiempo, entonces podemos expresar la aceleración también y la aceleración la derivada de la velocidad en el tiempo, podemos expresar también la aceleración como la segunda derivada de la posición en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es cómo expresamos la aceleración. Pero en este caso, como es un caso unidimensional también, como en la sesión anterior habíamos visto que el vector de posición podía llegar en este caso, a tratar en cuanto solo se podía tratar en una dimensión, se podía llegar a reducir a una dimensión, ¿no? Por lo que la sesión anterior era en un caso horizontal, entonces trabajamos con la coordenada en X nada más, ¿no? Con la proyección del vector de posición en X, ¿no? Que sería la componente del vector de posición en X por su dirección, o en este caso la coordenada en X por la dirección Y, ¿no? Pero en este caso, como el vector de posición está midiendo solamente en la coordenada Y, el vector de posición, el sistema solo se está moviendo a lo largo del eje Y, entonces lo que vamos a trabajar sería con la proyección del vector de posición, pero a lo largo del eje Y, ¿no? Que sería la coordenada en Y por J. Entonces vamos a observar aquí, al resolver en el caso estático, en la parte estática de esta solución, vamos a ver qué es lo que sucede al inicio. Entonces tenemos aquí el sistema, el cual vamos a aplicar las ecuaciones de Newton, ¿no? La primera ley de Newton establece que la resultante de las fuerzas para el caso estático, cuando se coloca la masa y el sistema alcanza el equilibrio sin haber sido perturbado, entonces vemos que la resultante de las fuerzas debe ser igual a cero. La suma de las fuerzas que actúen sobre esa partícula debe ser igual a cero y esa es la condición de equilibrio. Entonces vamos a ver aquí que las fuerzas que actúan sobre esta partícula en su estado de equilibrio vendrían a ser el peso y la fuerza elástica, que estaría dirigida hacia arriba, ¿no? Porque es una fuerza de restitución que se opone al desplazamiento realizado por el peso. Entonces, vamos a ver aquí cómo... Entonces tendríamos que las fuerzas que actúan sobre la partícula son la fuerza elástica más el peso. Entonces, la fuerza elástica más el peso debe ser igual a cero, de manera vectorial, al vector cero, ¿no? De manera vectorial. Entonces, la fuerza elástica estaba definida según lo que habíamos visto en la sesión anterior del oscilador armónico en la horizontal. También habíamos visto que la fuerza elástica se define según la ley de Hooke, ¿no? Como menos K por el delta de R, que indicaba el desplazamiento del resorte, el delta de R, ¿no? Y K era la constante elástica del resorte, más entonces, el vector peso entonces estaría definido como la masa por el campo gravitacional, ¿no? Por G. Y esto es igual al vector cero.
Entonces, aquí estamos observando que el delta, el vector, el desplazamiento del resorte lo podemos calcular como la posición en el equilibrio, es decir, la posición de la masa cuando ya ha sido totalmente estirada, menos la posición, en este caso, la posición que estaría colocada, la posición R sub 0 que le hemos definido aquí como esa posición cuando no se ha colocado la masa, ¿no? Es decir, al extremo final de la longitud. Por aquí estaría Y sub 0. Entonces, para este caso, como el origen lo estamos colocando en esa posición, es decir, en el extremo final de la longitud del resorte, lo estamos colocando el origen, entonces esa posición, esa coordenada Y sub 0 sería igual a 0, ¿no? Esa posición medido desde este sistema O hasta Y sub 0 sería igual a 0, y entonces tendríamos simplemente la posición de la masa en el equilibrio, que sería marcada por la coordenada Y sub E, ¿no? Entonces vamos a tener aquí menos K por la posición en el equilibrio, menos la posición inicial de la masa, más la masa por el campo gravitacional es igual al vector 0. Entonces de acá tendríamos menos K por la posición en el equilibrio viene representada por el vector Y sub E, que indica la coordenada Y sub E en el equilibrio, que está aquí medido del sistema O, el vector Y sub E, menos la posición al inicio, antes de colocar la masa, la posición en el extremo final del resorte, ¿no? Entonces, esa posición en el extremo final del resorte, como habíamos colocado el sistema de coordenadas ahí, en esa coordenada, entonces la posición es 0. La R sub 0 vendría a ser 0, ¿no? Entonces aquí obtenemos lo siguiente, menos K por Y sub E menos el vector 0, más la masa por el campo gravitacional debe ser igual a 0. De acá tenemos que menos K por el vector, esto nos queda simplemente Y sub E, que sería la posición en este caso en el equilibrio de la masa, más la masa por el campo gravitacional es igual a 0. Y de acá, Y sub E, ¿a qué sería igual? Y sub E tiene un módulo, ¿no? ¿Y cuál es el módulo del vector de la posición en el equilibrio? Ese módulo viene a ser lo que se ha desplazado, o sea, S. Entonces, pero en su definición vamos a ver que un vector se puede expresar como su módulo por su dirección, ¿no? Un vector puede ser expresado como el módulo por la dirección. Y la dirección de este vector Y sub E medido en el sistema O, entonces hacia abajo estamos tomando la dirección negativa y hacia arriba la parte positiva, ¿no? Entonces Y sub E sería su módulo, el vector Y sub E, es decir, el vector Y sub E estaría conformado por su módulo, que es S, por el vector unitario, que sería el vector unitario de su dirección. Pero en este caso, en este sistema de coordenadas, el vector unitario sería menos J, ¿no? Entonces, por eso tendremos menos S por J, es como quedó definido el vector Y sub E, menos S por el vector J, por menos K, ¿no? Entonces, esto sería menos S por J, indica, en este caso, eh, el vector el vector Y sub E. Menos la masa. Entonces el campo gravitacional también, ¿no? El campo gravitacional sería igual a su módulo, que sería G, pero por su dirección, ¿no? El del vector G. Y la dirección del vector campo gravitacional es menos J. Entonces estamos colocando aquí, ¿no? Menos K por menos S en la dirección J menos mg en la dirección J es igual a 0J. Entonces de acá vamos a obtener las ecuaciones escalares de la forma K por S menos es igual a mg, ¿no? Nos quedaría aquí K por S menos mg es igual a 0, las ecuaciones escalares. Entonces K por S es igual a mg, de donde S, que era la distancia que se había desplazado la partícula desde su inicio, es decir, hasta que alcanzó el equilibrio, desde la longitud del resorte hasta, hasta donde alcanzó su equilibrio, el resorte se ha desplazado, ¿no? Se ha desplazado el resorte desde el origen hasta la posición de equilibrio que le hizo alcanzar la masa. Entonces, ese vendría a ser la elongación del resorte. Entonces, la elongación del resorte viene a ser igual a mg, a la masa por la gravedad, entre la constante del resorte. Hemos calculado ese porque hemos dicho que en la parte dinámica vamos a tomar uso de ese.
para, para acomodar las ecuaciones. Ya calculamos ese. La parte estática era para calcular lo que era en este caso el desplazamiento del resorte, ¿no? La distancia en cuanto se desplazó el resorte. Entonces, ahora vamos a ver aquí. Entonces, este sistema estamos midiendo ahora desde O' en este sistema. Y acá tenemos entonces condiciones iniciales de posición. La partícula se coloca en se elonga hasta una posición y sub 0' arbitraria y tiene una velocidad al inicio de su movimiento, es decir, en el tiempo igual 0 tiene una velocidad v0'. Entonces de aquí se está viendo. Entonces la masa está actuando lo que es el peso hacia abajo en la dirección vertical, en la dirección menos j, y la fuerza elástica que va a ir variando, ¿no? De acuerdo a cómo va oscilando. Entonces vamos a ver aquí cómo sería en el caso de la dinámica. Entonces tendríamos que la resultante de las fuerzas que actúan aplicando la segunda ley de Newton ya para resolver este problema, para estudiar la dinámica. Entonces la resultante de las fuerzas viene a ser igual a la masa por la aceleración que adquiera la partícula. Entonces las fuerzas que actúan son el peso y la fuerza elástica. Ya. Entonces aquí habíamos estado viendo, había que agregar una coordenada aquí, y sub e, porque en sí estaba midiendo el desplazamiento del resorte. Entonces en las ecuaciones que habíamos estado viendo teníamos menos k por delta dr, que indicaba el desplazamiento del resorte, más la masa por el campo gravitacional debería ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición medida desde el sistema O' en el tiempo. Entonces, pero el desplazamiento del resorte se mide desde su longitud, en este caso desde su longitud desde el extremo final de su longitud inicial, que aquí le estoy agregando una coordenada y sub e', ¿no? Para indicar, en este caso, y sub e' indica la coordenada en el extremo final, en este caso la coordenada en el extremo final del resorte, ¿no? Sin ser colocado su masa, en el extremo final de la longitud original del resorte. Entonces ahí vamos a medir esto, el delta dr, que indica el desplazamiento del resorte, ¿no? Que se mide desde su longitud esto inicial hasta donde se estira, ¿no? La diferencia. Entonces R' me marca la posición de la partícula y por lo tanto la elongación del resorte. Me marca la posición de la partícula, ¿no? Entonces, en un instante de tiempo. Entonces, ¿cuál sería el cambio en el desplazamiento del desplazamiento del resorte? Entonces sería la posición de la partícula en un determinado instante de tiempo menos la longitud original del resorte, menos en este caso la posición en el sistema de coordenadas de la longitud original del resorte, ¿no? Menos la posición he colocado una posición en el equilibrio sub e', indicando de que está relacionado con una coordenada en la cual estoy colocando prácticamente en el equilibrio del resorte, pero sin una masa, ¿no? O sea, en este caso, sin una masa. Entonces, en la longitud original sería y sub e', ¿no? De repente podría haberle colocado esto. Yo pienso que y sub e', esta, ¿no? Es que si le coloco y sub 0, de repente va a tomarse como la condición inicial, ¿no? Y sub 0'. Entonces, le he colocado y sub e', indicando que es un equilibrio del resorte nada más, ¿no? En el cual no está suspendido la masa. Entonces vamos a medir la longitud del resorte. Le he colocado aquí y sub e y todo esto prima. Y sub e', aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería el vector de posición, es como estamos trabajando en una dimensión, simplemente sería y', es decir, la posición en y medida desde el sistema de coordenadas O' por j menos R sub e, en este caso, que es la posición del extremo final de la longitud del resorte, es decir, la posición del extremo final de la longitud del resorte, esto sin el elongar, ¿no? Al inicio, sin colocar una masa. Entonces aquí estoy colocando la posición del extremo final del resorte, pero medida desde el sistema O'. Entonces, en una dirección paralela se notaría, ¿no? Y eso está prácticamente al mismo nivel de la longitud del resorte.
Entonces aquí estamos observando esta expresión. Menos ky' por j menos la coordenada del extremo final de la longitud del resorte sin elongar, medida desde el sistema O' por j, y menos la masa por el campo gravitacional, en este caso la masa por el campo gravitacional, ¿no? Pero el campo gravitacional su módulo es g y está dirigido en este sistema de coordenadas O' en la dirección menos j. Entonces esto es igual a la masa por la segunda derivada. Aquí habíamos visto que como la masa no cambia a lo largo del tiempo, entonces eh, es decir, se podía aplicar la segunda ley de Newton, un caso particular de la segunda ley de Newton, ¿no? Que es definido como masa por la segunda derivada de la posición en el tiempo, ¿no? Pero entonces aquí también el vector j no cambia en el tiempo, entonces la derivada no afecta al vector unitario, por lo tanto tendríamos masa por la segunda derivada de la coordenada en y, medida del sistema O' en el tiempo. Y finalmente las ecuaciones podríamos reducir aquí, tendríamos menos k por y' más k por, en este caso, prima, y sub e prima vendría a ser aquí, y sub e prima que medido del sistema O', ¿a qué sería igual? Sería igual a su módulo, medido de ese sistema O', ¿no? Sería igual a su módulo. Ese habíamos dicho que era la distancia que se había desplazado el resorte hasta su posición de equilibrio al colocar la masa, ¿no? Hasta y sub e. Entonces, medido de este sistema O', ¿en qué coordenadas, en qué posición se ubica y sub e'? Entonces, y sub e' sería igual a su módulo, que es s, de manera vectorial, ¿no? A su módulo por su dirección. La dirección es j nada más, ¿no? Más j. Entonces sería sj, el vector y sub e' sería igual a y sub e' por j, pero y sub e' es igual en este caso, ¿sí? Sí, voy a colocar aquí. Esto es S, ¿no? Este es S. La posición de S en y sub e' es igual en este caso a S, ¿no? Que es la distancia, es su módulo por su dirección, pero la dirección es J nada más, ¿no? Menos, es J positivo. Entonces aquí tendríamos R' menos R sub E', donde R sub E viene a ser la posición del extremo final del resorte sin elongar, medido desde el sistema de coordenadas O'. Y en la siguiente línea entonces ya podemos esto agrupar, tendríamos menos K por Y' más K por S, distribuyendo, menos mg, sería igual a la masa por la segunda derivada de la posición en el sistema O', en el tiempo. Entonces de acá sacamos las ecuaciones escalares, podemos sacar las ecuaciones escalares y tendríamos que menos K por Y' más K por S menos mg es igual a la masa por la segunda derivada de la posición en Y medida desde el sistema O' en el tiempo. Entonces esto, ¿qué vendría a significar? ¿No? Vendría a significar, acá S lo habíamos encontrado, era mg, que era la distancia que se desplazó el resorte sin aplicarle condiciones iniciales, ¿no? O sea, solo colocando de la masa, el resorte llegó hasta una posición de equilibrio y ese desplazamiento del resorte es S, ¿no? Es decir, su módulo del desplazamiento del resorte es S. Sería masa por la gravedad sobre K, es lo que hemos obtenido en el caso estático. Y para este caso dinámico, entonces vamos a ver que se tenía que reemplazar aquí el módulo de ese desplazamiento en el caso estático. Entonces aquí lo que se había estirado el resorte, ¿no? en el caso cuando estaba en equilibrio el sistema. Entonces menos K por Y' más K por S menos mg era igual a la masa por la segunda derivada de la posición en Y desde el sistema, medida del sistema O' en el tiempo. Y aquí obtenemos que reemplazar S, bueno, sería K por mg sobre K, ¿no? Que es S. Entonces simplificamos K y acá vemos que nos quedaría mg menos mg, esto se convierte en cero toda esta expresión, y simplemente nos quedaría masa por segunda derivada de Y' en el tiempo es igual más K por Y' es igual a cero. Y esta ecuación de aquí es la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Si nosotros observamos, es similar a la que habíamos obtenido en la sesión anterior, solo que en la sesión anterior, como estábamos trabajando en la horizontal, estaba en la coordenada X, ¿no?
pero en este caso nos da una ecuación diferencial de segundo orden en la coordenada en y. Y en la coordenada en y, porque en este caso estamos trabajando las oscilaciones a lo largo del eje y, pero habíamos dicho que y prima, la notación prima solo es esto, notación nada más que indica que se está trabajando en un sistema O', ¿no? Por lo general en los libros, en las soluciones se encuentra esta ecuación diferencial, pero solo en la variable y nada más, ¿no? Esto es notación. La notación prima solo es esto. Está indicando que se está trabajando en un sistema de coordenadas O' para el caso dinámico, para diferenciar del caso estático, ¿no? Generalmente en los problemas no resuelven el caso estático o lo colocan de manera directa ya la posición, ¿no? Pero yo he tratado de colocarlo aquí todos los detallado cada una de las expresiones para poder tratar de comprender el problema. Entonces, el problema ahora, ¿cuál sería? Aplicar la teoría de ecuaciones diferenciales para solucionar este problema, ¿no? Y este problema entonces es el mismo que habíamos visto anteriormente. Este problema prácticamente es el mismo que habíamos visto, es similar, es igual prácticamente, ¿no? La variable solo es en otra variable. Lo que habíamos visto la sesión anterior del movimiento armónico simple de un oscilador armónico en la horizontal sin rozamiento, esta ecuación diferencial prácticamente es similar, pero está en otra coordenada, ¿no? A lo largo de la vertical. Vamos a ver entonces cómo lo solucionamos. En el video anterior hubo un pequeño detalle, que todo esto, lo que corresponde a las soluciones, hasta la solución general, estaba explicado correctamente, ¿no? Pero llegó un momento en el que, por razones aquí en casa, había detenido el video un momento y hay una parte que no se explicó, que es la parte que relaciona al cambio, ¿no? Al cambio de la ecuación de Euler, en este caso, de la función exponencial compleja, cómo es que se pasa de la solución del tipo exponencial a la solución del tipo armónico, ¿no? Pero eso voy a colocarlo hoy día, si aquí lo tengo el sistema, no estoy moviendo. Y como era el primer video también la semana, la sesión anterior, el primer video, entonces estaba probando. Y vamos a ver aquí. Entonces aquí vamos a proponer, habíamos dicho que para solucionar esta ecuación diferencial de segundo orden, podemos proponer una solución del tipo exponencial, ¿no? Eso es algo que se utiliza generalmente en ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, en este caso. Entonces, y' porque la función exponencial es derivable varias veces y tiene formas similares, no solo el exponente, nada más esto lo acompaña. Entonces vamos a ver cómo se puede solucionar esto. Entonces, la primera derivada, si y', que indica la posición, a veces puede haber confusión, ¿no? Porque en la notación también con prima también se nota una especie de derivada. En la notación hay tipos de notación en cuanto a derivada, ¿no? Notación Leibniz, notación Newton, entonces a veces puede confundir. Pero en este caso estamos especificando que y' representa, solo es la coordenada en este caso de la partícula en el eje Y, ¿no? Está marcando la posición de la partícula a lo largo del eje Y, pero medida desde el sistema O'. O sea, es como decir Y' sería igual, estamos proponiendo la solución del tipo E a la RT. Entonces, la primera derivada de Y' en el tiempo sería igual a R por E a la RT, y la segunda derivada de Y' en el tiempo sería igual a R cuadrado por E a la RT. Entonces, acá tenemos que, reemplazando Y' en la ecuación diferencial por los resultados que hemos obtenido, tendríamos masa por la segunda derivada de Y' en el tiempo, que es R cuadrado E a la RT, más K por la primera más K por Y', ¿no? K por Y'. Entonces Y' viene a ser en este caso E a la RT. K por Y', todo esto debe ser igual a 0. Entonces, habíamos visto un poco esto. Lo había explicado en la sesión anterior. Había explicado que en este caso, si factorizamos E a la RT, vamos a tener una ecuación E a la RT por mr cuadrado más K, pero habíamos visto que en los problemas físicos, para darle sentido a la solución,
En este caso, se utiliza que el tiempo debe ser, se condiciona que el tiempo debe ser mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, tiempos negativos no consideramos en la solución. Eso es en física, ¿no? Entonces, por lo tanto, el factor, en la parte izquierda tenemos dos factores, ¿no? El primer factor es la RT, entonces, si el tiempo es positivo, siempre va a ser positivo, entonces nunca va a ser cero este factor, considerando tiempos positivos, ¿no? Entonces, pero el otro factor sí podría ser igual a cero para que se cumpla esta ecuación. Entonces, mr cuadrado más k debe ser igual a cero. De acá podemos factorizar r, ¿no? Podemos despejar r. Podemos despejar r, entonces tendríamos que he colocado r sub 1, 2, indicando que son dos soluciones para r, porque es una ecuación cuadrática y hay dos soluciones, ¿no? Entonces r 1, 2, indicando las dos soluciones, sería igual a más menos la raíz de menos k sobre m, despejando r de esta ecuación, ¿no? Entonces omega vendría a ser igual, vamos a introducir una constante omega llamada la frecuencia angular. Entonces esta frecuencia angular, eh, para el caso sin rozamiento, ¿no? Omega. Entonces, omega, la frecuencia angular, sería igual a la raíz de k sobre m. Y aquí estamos observando que omega es positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la constante es positiva y la masa es positiva. La constante elástica del resorte es positiva y la masa es positiva, entonces este cociente es positivo y la raíz de un positivo es positiva, ¿no? Entonces, omega estamos condicionando que es positivo, por lo tanto, la raíz de menos, si reemplazamos esto, si aplicamos esta raíz de acá, había colocado el número complejo, ya no está. Ya. Entonces aquí vamos a ver, la raíz también vamos a definir la raíz de menos 1 en el campo complejo como la unidad imaginaria. Y entonces aquí estamos, si tomamos aquí, hacemos una extensión, esa raíz en los positivos no está, en los reales no está definido, esta raíz en los números reales no está definido, ¿no? Porque sería la raíz de un número negativo. Entonces, al hacer una extensión a los números complejos, vamos a obtener la raíz de menos 1, aplicando las propiedades del álgebra, tendríamos la raíz de menos 1 por la raíz de k sobre m. Pero la raíz de k sobre m era igual a omega, entonces sería la raíz de menos 1 por omega. Y la raíz de menos 1 es i, o sea, nos quedarían las soluciones más menos omega por i, ¿no? Por la unidad imaginaria. Esto es en la notación de los números complejos. Entonces, aquí tendríamos que la solución y sub 1', o sea, una de las soluciones, y sub 1' sería igual a e a la r1t, y con uno de los valores de r, y y sub 2' sería igual, la otra solución sería y sub 2' igual a e a la r2t, pero r1 y r2 lo podemos calcular, ¿no? r1 sería, por ejemplo, cuando toma el valor positivo, o sea, omega por i, y la otra valor de r sería cuando toma el valor negativo, es decir, menos omega por i. Entonces, pero la solución general quedaría, expresada como una combinación lineal de esas dos soluciones. Entonces vamos a ver esas dos soluciones independientes. Vamos a ver entonces aquí y', que y', la solución general para la coordenada medida desde la posición de la partícula medida desde el sistema O', sería igual a por y1' más b por y2'. Entonces de aquí podemos obtener que y' sería igual, reemplazando y1' lo tenemos aquí y y2' lo tenemos aquí. Entonces reemplazando también R1 y R2 por sus valores más omega y menos omega i, tendríamos que y' sería igual a por e a la i omega t más b por e a la menos i omega t, donde i es la unidad imaginaria. Estas son exponenciales complejas, entonces hay una propiedad, ¿no? Que es la propiedad es una propiedad de la exponencial compleja. Entonces aquí vamos a ver cómo se transforma una exponencial compleja. Por ejemplo, tenemos una exponencial elevada imaginaria, una exponencial elevada a la potencia imaginaria por más menos una constante alfa, algo, ¿no? Por un coeficiente alfa en este caso, ¿no? Un exponente alfa, un exponente de la forma i por más menos alfa. Entonces, estamos viendo que esto sería igual, aplicando esta propiedad, sería igual al coseno de alfa. Es una forma de expresar los números complejos, ¿no? Entonces, esto sería igual al coseno de alfa más menos i por el seno de alfa. ¿Cuándo usar más y cuándo usar menos? Eso depende, ¿no?
Por ejemplo, si usamos el término positivo en este caso utilizamos eh, coseno de alfa más i seno de alfa cuando en el exponente tiene su, es positivo, ¿no? Cuando es más alfa, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos coseno de alfa más i seno de alfa. Entonces cuando es negativo, en este caso está de la forma menos alfa, entonces ahí utilizamos coseno de alfa menos i seno de alfa. En sí, esto, esto de más o menos es como una especie de simplificar, ¿no? Porque debería ser simplemente e a la i por alfa. En números complejos lo encuentras esa propiedad como e a la i por alfa por el cos y nos da coseno de alfa más i seno de alfa, ¿no? Independientemente de si alfa es positivo o negativo, porque al reemplazar, si alfa fuese positivo, entonces el coseno de un número positivo es positivo y normal, ¿no? Más i seno de alfa sería. Y si fuese negativo el alfa, entonces sería coseno de menos alfa, como el coseno de los números negativos sigue siendo pues, el coseno positivo, sería coseno de alfa, en este caso menos, porque el seno de un número negativo es igual, el seno de algo negativo, en este caso de un ángulo negativo, entonces es menos seno de alfa, ¿no? Y así es como podemos aplicar esta propiedad. Entonces y' también viene a ser igual a, reemplazando ahora sí, ¿no? En su forma, la forma exponencial lo vamos a pasar a su forma polar, ¿no? La forma de cosenos y senos. Entonces vamos a ver a por e a la i omega t, la estamos pasando en esta forma. Identificamos quién es alfa, ¿no? Alfa en este caso sería omega t. Entonces a por coseno de omega t más i seno de alfa, está positivo, más b, más b en este caso por este término que sería, está con negativo, ¿no? Menos i omega t. Entonces más b por coseno de omega t menos, porque es el signo negativo, menos i seno de omega t. Entonces ahí ya tenemos, y aquí y', entonces vamos a compactarlo, tendríamos los cosenos, vamos a factorizar, sería a más b por coseno de omega t, más i por el seno de omega t, más i por el a menos b por el seno de omega t. Estamos simplemente factorizando los cosenos y los senos y sumando y restando las constantes de acuerdo a cómo está ahí el factor, ¿no? Entonces aquí vamos a introducir para a más b, vamos a introducir una constante llamada a, una a mayúscula, y para i por a menos b minúscula vamos a introducir una constante b mayúscula. Entonces reemplazando tendríamos a más b es igual a la constante a y i por a menos b es igual a la constante b. Entonces y' es igual a por coseno de omega t más b por seno de omega t, que es la solución armónica. Pero ahora entonces vamos a ver, ya encontramos la solución general, ¿no? ¿Qué sería eso? Ahora, pero la velocidad, ¿cómo sería? La velocidad medida desde el sistema O', ¿no? Velocidad y' vendría a ser igual a la derivada en el tiempo a la derivada de la posición en medida del sistema O' en el tiempo, y esto sería igual a menos omega por a por seno de omega t más omega por b por coseno de omega t, ¿no? Y en el caso de la aceleración medida del sistema O' también, ¿no? Tomamos la derivada de la velocidad, de la componente de la velocidad en el sistema O' en el tiempo, y esto sería igual a menos omega cuadrado por a por coseno de omega t menos omega cuadrado por b por seno de omega t. Entonces, aquí ya tenemos la componente de la velocidad en y y la componente de la aceleración en y. Y luego vamos a aplicar las condiciones iniciales ya para poder determinar la solución particular para una velocidad en el tiempo cero, una velocidad arbitraria y una posición arbitraria, ¿no? Que es lo que vemos el problema. Y de ahí se pueden desarrollar los casos particulares ya aplicando las condiciones iniciales, ¿no? Reemplazando en este caso en las condiciones iniciales los valores. Entonces, por ejemplo, aquí la ecuación, si aplicamos las condiciones iniciales en estas ecuaciones de posición y velocidad, entonces vamos a ver que cuando el tiempo es igual a cero, tenemos en la ecuación de posición que y', o sea que la posición se encuentra en la coordenada y sub 0', ¿no? Esa es la condición inicial. Una coordenada arbitraria y sub 0'. Entonces y' en el tiempo t igual 0 sería y sub 0' es igual a por coseno de 0, por el tiempo es 0, que esto es igual a 1, simplemente a más b por el seno de 0, todo esto se elimina, ¿no? Entonces nos quedaría y' es igual a y sub 0' es igual a
que es la primera condición de aquí. Ya determinamos una constante A y luego determinamos entonces la velocidad. Y luego entonces vamos a determinar para la otra condición inicial, ¿no? Que cuando la velocidad es, en el tiempo cero, la velocidad es, la velocidad en y medida del sistema U' es igual a v sub 0 y', ¿no? Una condición inicial de velocidad. Entonces, esa condición inicial es, a ver, vamos a ver. Por aquí está, ¿no? Estaría aquí. Entonces, en el tiempo t igual 0, pero la ecuación de la velocidad, a ver, seno de 0, este término como en el tiempo 0, seno de 0, todo esto se elimina y nos quedaría omega por b por coseno de 0, y esto es 1, ¿no? Entonces, b0 y' nos quedaría igual a omega por b, y es lo que está aquí, ¿no? b0 y' es igual a omega por b, entonces b mayúscula viene a ser igual a la velocidad, a la condición inicial de la velocidad medida del sistema O' entre omega. Entonces ahí ya tenemos las constantes en función de las condiciones iniciales tanto de posición como de velocidad, ¿no? Las condiciones iniciales. Entonces por acá reemplazando en la solución general ya para obtener la solución particular de la ecuación diferencial. Entonces la solución particular quedaría al reemplazar ya las constantes de acuerdo a las condiciones iniciales que hemos obtenido, que hemos propuesto. Entonces estas constantes quedan de la y' es igual a y sub 0 porque aquí era a, pero a es igual a y sub 0', entonces y sub 0' por coseno de omega t más b por seno de omega t, pero b está definido como b sub 0 y' entre omega, y esta es la ecuación de la posición de la partícula en el sistema, medida del sistema O', ¿no? Personalmente aquí recalco que la notación prima simplemente es para diferenciar de que estamos analizando, como yo he trabajado este problema, lo he analizado para un caso estático y para un caso en el cual el caso dinámico donde inicia el movimiento. Entonces el Y' me está marcando prácticamente el sistema medido, pero desde el análisis dinámico, ¿no? En sí, generalmente en los libros no se encuentra como Y', sino se encuentra con notación normal, ¿no? Y igual Y sub 0 coseno de omega t más V0y entre omega seno de omega t, ¿no? Pero solo para esta solución entonces habría que revisar desde el inicio cómo he definido cada una de las cosas. Y sí, ¿no? Solo Y', solo recalco que es notación nada más, ¿no? Entonces By' sería igual a menos omega por y sub 0' por el seno de omega t más v sub 0 y' por el coseno de omega t, ¿no? Esa es para la ecuación de la velocidad. Y la aceleración también la podemos calcular así, ¿no? Pero entonces eso ya es cuestión de colocarlo. Aquí, colocado la posición, la velocidad y la aceleración, ¿dónde estaría? La aceleración es menos omega a coseno. Aceleración, por ejemplo, podría colocarla aquí. Aceleración en y' sería igual medidas de y' menos el omega cuadrado, en este caso y sub 0' seno de coseno de omega t, es derivar nada más, ¿no? Sube sub 0' es omega v y sub 0', en sí es menos aquí, menos el seno de omega t. Aquí estaría, ¿no? Entonces esta sería la solución, esta sería la solución para la aceleración, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las soluciones tanto para la posición como para la aceleración. Sí, y eso sería entonces para este problema. Ahora vamos a ver cómo expresar esa solución de la posición en las diferentes maneras, ¿no? Entonces, en la sesión anterior, en el video anterior, yo había realizado a detalle cómo expresarlo. En este video solo he colocado las condiciones, pero para tener un entendimiento de cómo se llega a esas relaciones, entonces sería necesario observar el video anterior para poder entender un poco cómo he desarrollado el cálculo, todo, ¿no? Está en el video anterior, pero aquí entonces estamos viendo que hemos obtenido las ecuaciones de posición, de velocidad y de aceleración medidas del sistema O', ¿no? Con sus condiciones iniciales de velocidad y de posición. Y aquí entonces tendríamos lo siguiente,
Entonces, luego de obtener la solución particular para la posición de la partícula, hemos visto que queda definida de esta manera, pero esto lo podemos expresar, lo podemos convertir a un modo coseno o un modo seno, como habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, pero yo voy a colocar aquí cómo se convierte, más los pasos, los pasos completos, no los he colocado para un poco, porque ya hay una especie de secuencia, ¿no? Entonces, en este caso ya los he hecho para abreviar, pero si pueden revisarlo, entonces en el video anterior se encuentran los pasos, o si no, bueno, eh, mentalmente también se puede observar, ¿no? Pero eso es conociendo de algunas propiedades. Pero de forma más detallada yo recomendaría que observen el video anterior y ahí está un poco más especificado. Entonces vamos a ver aquí que la solución expresada en modo coseno, voy a colocar aquí y' tiene la forma a por coseno de omega t más un ángulo de fase que es phi. Una fase inicial que es phi, ¿no? Un ángulo. Entonces estamos viendo aquí que la a viene a ser la amplitud del movimiento, es decir, eh, los, los puntos de cambio, es decir, desde dónde se mueve el sistema en su máximo desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, la amplitud. Entonces, el coseno de omega t más phi viene a ser la función armónica, en este caso del tipo coseno, y omega t más phi, lo que está dentro del argumento del coseno, viene a ser la fase, y phi viene a ser la fase inicial del movimiento, ¿no? A qué amplitud se encuentra al inicio, en este caso, nos da a qué altura, más o menos, en qué posición se encuentra la partícula, más o menos al inicio del movimiento, nos da una idea, ¿no? Una fracción de la amplitud, o puede ser a la máxima amplitud si la fase inicial es cero, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo vamos a expresar de esta manera? Vamos a ver que en la solución particular, ¿qué tal si y sub 0' lo hacemos igual a la constante a, que es la amplitud que estamos definiendo por el coseno de un ángulo phi, que es el ángulo de fase o la fase inicial, y v sub 0 y' entre omega, que es este otro término, lo convertimos, le decimos que es igual a una constante a por un seno de phi. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque al reemplazar, vamos a ver que si reemplazamos y sub 0 por esta definición y v0 y' entre omega por la definición a seno de phi, reemplazamos en la solución particular, vamos a ver que nos quedaría más o menos el coseno de phi por coseno de omega t más el seno de phi por el seno de omega t. Entonces, por el seno de omega t. Entonces lo que vamos a ver es que aquí, y claro, todo multiplicado por la amplitud a, ¿no? Entonces vamos a ver que esto puede quedar a por coseno de phi por coseno de omega t más a por coseno de phi por seno de omega t. Y eso lo podemos aplicar en las propiedades. Esa propiedad lo podemos aplicar, entonces, aquí está. Aquí es menos. Sí, y aquí el otro lo habrá más. Sí, que es una diferencia, ¿no? En este caso es una suma, entonces va a quedar expresado de esta manera. Entonces aquí vamos a llegar a una solución aplicando la suma a ver, la diferencia de dos ángulos va a quedar expresado de esa manera, ¿no? Entonces quedaría más o menos coseno de omega t por coseno de phi más seno de omega t por seno de phi. Y por eso es que se llega a esta forma compacta, esta solución general, pero condicionando que las constantes que acompañan a las funciones coseno y seno sean igual definidas de esta manera, ¿no? Entonces, phi sería el arcotangente dividiendo, ¿no? Dividiendo esta expresión entre esta expresión, nos quedaría tangente de phi, o sea, phi es igual al arcotangente de v sub 0 y' entre omega y sub 0'. Y la amplitud, pues sumando los cuadrados de esto y sacando la raíz a esa suma de cuadrados, tendríamos la amplitud, ¿no? Raíz de y sub 0' al cuadrado más v sub 0 y' entre omega al cuadrado. Entonces, cómo expresar en modo coseno la solución, ya lo había demostrado en la sesión anterior, entonces
Para más detalle podrían esto revisar. Para entender un poquito más claro cómo se llega, podrían revisar la sesión anterior. Entonces aquí la solución expresada en modo, también este es en el modo coseno, y en el modo seno también se puede expresar de otra manera, ¿no? Entonces y' sería igual a por seno de omega t más un ángulo beta, donde y es nuevamente las condiciones iniciales se le da, es decir, a las constantes que acompañan a las funciones coseno y seno de la solución particular, se les da una forma de expresión, ¿no? Y de sub 0' sería igual a seno de beta en este caso, y v sub 0 y' entre omega sería igual a por coseno de beta. Ya. Entonces la amplitud, nuevamente sumando los cuadrados, sumando los cuadrados de estas dos expresiones y sacándole su raíz, tendríamos que la amplitud sería igual a y sub 0' al cuadrado más v sub 0 y' entre omega al cuadrado. Entonces la relación entre ángulos quedaría dado de la siguiente manera. Entonces en la relación entre ángulos también esto podemos definir aquí el ángulo phi y el ángulo beta en un triángulo rectángulo con sus catetos, ¿no? V sub 0 y y sub 0' omega, el otro cateto. Entonces vemos que la suma de los ángulos es igual a pi medios. Entonces beta sería igual a pi medios menos phi, ¿no? Entonces así relacionamos los ángulos del modo seno, que es beta, y con el ángulo phi del modo coseno. Entonces vemos que las amplitudes son las mismas, igual que lo que hemos obtenido en la sesión anterior. Las amplitudes son las mismas, pero los ángulos sí son diferentes, están definidos de maneras diferentes, ¿no? Entonces sí hay que ver eso. Phi y beta están definidos de maneras diferentes y se relacionan de la siguiente manera, ¿no? Beta es igual a pi medios menos phi. Y esa fue la solución entonces de este problema del oscilador armónico que oscila a lo largo de la dirección vertical. Y eso sería entonces la solución de ese problema. Y podrían también, para más detalle en las últimas partes, en los modos seno y coseno que hemos obtenido, revisar el video anterior en el cual se trató el oscilador armónico en un plano horizontal sin rozamiento. Entonces, de aquí estaremos con una próxima sesión en la cual analizaremos el movimiento oscilatorio amortiguado, tal vez más adelante el oscilatorio forzado y tal vez un tema del péndulo simple con la aproximación, en este caso para condiciones iniciales pequeñas, ¿no? Entonces vamos a ver esto en las próximas sesiones, cómo continuamos con los videos. Eso sería todo por el día de hoy. Y nos vamos a continuar viendo en una próxima sesión.